Vamos ahora a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Apocalipsis 12. Dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos entonces con estos estudios en el libro del Apocalipsis. Hemos estado pues semana tras semana durante meses, pero bueno, las 2 últimas semanas hemos estado con el tiempo, la sesión de comunión, tanto aquí en Bilbao como también en Barcelona. Entonces habíamos llegado hasta el capítulo 11, al final del capítulo 11, y veíamos pues la última vez que estos últimos versículos del capítulo 11 nos estaban hablando sobre el fin del mundo. Era un anticipo del fin del mundo. ¿Anticipo por qué? ¿Por qué era un anticipo? Pues porque, bueno, habla de él, estos versículos del capítulo 11 hablan del fin del mundo, pero el libro continúa. El libro continúa, sigue contando otras cosas. Entonces, ¿por qué es así? Sin duda, Juan tiene cosas muy importantes que enseñarnos. Desde el capítulo 4 y 5, nos acordamos, 4 y 5 era la adoración celestial. A partir de ahí se nos habla de cómo el Señor está abriendo los sellos en definitiva, del reino de Dios. Bien, pues entonces, desde el capítulo 4 y 5 hemos visto la dinámica, ¿no?, de la historia, se puede decir, hasta el fin del mundo. Entonces, vemos cuáles son las fuerzas que hacen avanzar la historia, sobre todo que hemos estado viendo en estos capítulos. Los juicios de Dios. Los juicios que Dios envía al mundo en rebelión contra Dios. El Señor, pues, envía una y otra vez esos juicios que son también un recordatorio, ¿verdad?, del juicio final, del último día. Es todo lo que hemos estado viendo acerca de, primeramente, los 7 sellos y después también las 7 trompetas. Bien, pues ahora vemos aquí, por lo que nos dé cuenta aquí, Juan en el capítulo 12, en el capítulo 13, el 14, pues que Juan es como si quisiera que viéramos el fondo de las cosas. La situación de los cristianos del mundo, lo sabemos, no es fácil. La situación de los hermanos, de los cristianos del mundo, pues nunca ha sido fácil y tampoco lo es ahora, para nosotros. Entonces uno se podría llegar a sorprender por qué esto es así. ¿Por qué los cristianos tenemos que hacer frente a la oposición? Los demás pueden que no crean, pero ¿por qué tienen que estar entonces en contra de los creyentes, ¿no? A veces persiguiéndolos e incluso hasta la muerte. ¿Por qué pues se tiene que perseguir a los creyentes de la iglesia? Pues lo que decíamos, Juan quiere que veamos el fondo de las cosas. Hemos estado viendo, sobre todo en distintos lugares de estos capítulos anteriores, las persecuciones del mundo a los creyentes. Bien, pues
ahora vemos que detrás de estas persecuciones, detrás de esta oposición entre los creyentes y el mundo, hay otra oposición. Hay otra oposición fundamental. ¿Cuál es? La oposición entre Cristo y el diablo. Cristo y Satanás. Entre el reino de Cristo y el reinado de Satanás, que están en guerra. Es por eso que el mundo también está en guerra contra nosotros. Esto es lo que encontramos y vamos a ver más en detalle, no solamente en estos versículos, sino también en los que siguen en este capítulo. Bien, pues antes de verlo más en detalle, pues también es bueno, es conveniente que veamos, tengamos una palabra más acerca del orden del libro. A medida que vamos avanzando, es bueno que nos podamos orientar, ¿no? Que hagamos un breve alto en el camino para que veamos el orden del libro, para que, como digo, nos podamos orientar en él. Entonces, vemos que Apocalipsis ahora aquí no avanza en el tiempo. Capítulo 11, pues está hablando del fin del mundo. Y en el capítulo 12 está hablando de la venida de Cristo, sí, pero de su primera venida, es decir, hace 2000 años. Entonces vemos que se confirma lo que hemos estado viendo y diciendo tantas veces. El orden del Apocalipsis no es cronológico. El Apocalipsis no está avanzando de una manera pues como nosotros entendemos la historia, ¿no? Presente, pasado, futuro, etc. Entonces no es un libro con un orden cronológico. Y esto pues incluso los dispensacionalistas lo admiten, ¿no? Dispensacionalistas pues que son reputados, cuando están comentando este capítulo están hablando, sí, está hablando aquí de la venida del Señor Jesucristo, de su primera venida. Solamente pues habrá pues algunos raros, ¿no?, que estarán poniendo aquí el capítulo 12 pues algo todavía futuro, tal vez los adventistas, ¿no?, algunos que otros futuristas radicales, ¿no? Los adventistas creo que están entendiendo este capítulo 12 como algo todavía futuro, no refiriéndose a Jesús y en su primera venida. En todo caso, lo normal es entender que aquí se está hablando de la venida del Señor Jesucristo, de su primera venida. Bien, pues entonces, aquí en el capítulo 12 comienza, se puede decir, un nuevo ciclo, un nuevo gran apartado de Apocalipsis. Es el cuarto gran bloque del Apocalipsis aquí en el capítulo 12. Muchos autores ponen aquí como si fuera la mitad del libro, de todo el libro. Es como que la primera mitad llega hasta el capítulo 11, ¿verdad? Y corte radical, y comienza la segunda mitad del libro para contar más o menos lo mismo desde un punto de vista distinto. Entonces, yo coincido más con aquellos otros autores que piensan que aquí hay un intermedio. No es que sea la mitad, ¿no?, que el apóstol Juan, cuando lo estaba escribiendo, dijo, aquí está la mitad del libro y aquí lo pongo en este lugar, no, sino que es un intermedio. El libro avanza, pero hay un intermedio, como antes lo había hecho también, nos acordamos en el capítulo 7, un intermedio dentro de los sellos, y después también en el capítulo 10, un intermedio dentro de las trompetas. Entonces aquí hay un intermedio también entre las 7 trompetas, hasta el capítulo 11, y después las 7 copas de la ira, que la encontramos más adelante ya en el capítulo 16. Entonces, ¿intermedio para qué? Cuando el apóstol Juan está haciendo estos intermedios es para explicar algo con más detalle de lo que ha habido antes, ¿no? Entonces, estaba hablando de las persecuciones, pues entonces habla de estas, hace estos intermedios para hablar de las persecuciones. Bien, pues ahora aquí, ¿intermedio para qué? Pues para explicar más en detalle lo que habíamos visto en el capítulo 11, versículo 7. ¿Qué fue lo que leímos entonces? Habla de la bestia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, en el capítulo 11 apareció por primera vez la bestia. Bien, pues el capítulo 12, 13, etcétera, nos habla acerca de la bestia más en detalle y acerca de esa guerra que nos habla aquí en el capítulo 11, versículo 7, como que de paso, ¿no? Entonces lo explica más en detalle.
Entonces, si la Escritura lo explica las cosas con más detalle, tenemos que prestar atención, ¿verdad? Es importante, la Escritura, el Señor lo explica con más detalle y entonces tenemos que prestar atención y tenerlo siempre presente. Bien, pues entonces en concreto lo que decíamos que es lo que aquí nos encontramos. Pues comienza el apóstol Juan diciendo, hablando de una gran señal. Versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Sin duda es importante esta palabra, señal. Aquí no está, es algo intencionado, no está utilizando una palabra, por ejemplo, visión. Vi una gran visión, que la podía haber utilizado, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra señal. Sabemos que en los evangelios la palabra señal muchas veces se utiliza para hablar de los milagros, que los milagros eran una señal, señales. Es decir, por ejemplo, Jesús sanaba a los ciegos, pues eso era una señal. ¿Por qué? Porque esa sanidad de los ciegos es una señal de lo que Él hace también con los ciegos espirituales. Les da vida, les da vista, ¿verdad? Les da el poder ver, comprender las cosas de la palabra de Dios. Bien, pues entonces aquí utiliza la palabra señal. Entonces es como si estuviera diciendo que lo que aquí está hablando es algo simbólico y que lo que nos está diciendo aquí, que vemos es en el cielo, lo que ve aquí en el cielo, pues tiene un significado de lo que ocurre en la tierra. Podemos decir, es un símbolo de lo que ocurre aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando? Vemos que a continuación dice, es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos seguramente pues el uso que se le ha dado a este versículo que acabamos de leer aquí, de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con la corona de estrellas sobre su cabeza. Pues seguramente que sí, la iglesia de Roma, la iglesia papal, ¿no? Pues representa así muchas veces a la Virgen María, ¿no? A la Virgen María en cuadros, ¿no? Hay uno de Velázquez, muy famoso, o pues imágenes o de estampitas, no solamente, ¿no? A la Virgen María, pues de esta manera, con el título también que se le da de Reina del Cielo, ¿no? Reina del Cielo porque pues se basa sobre todo en este pasaje, en este versículo que vamos a leer. Sin embargo, vemos que esto es algo muy reciente. En la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Los llamados padres de la iglesia, ninguno dijo que la mujer del Apocalipsis era la Virgen María. Ninguno. Y esto es algo más bien apareció ya bien entrada la Edad Media. Ya a partir del año 1000, es decir, los primeros 1000 años del cristianismo, nadie dijo esto acerca de este pasaje. Incluso hoy en día los comentaristas, ¿no? del Apocalipsis, que son católicos romanos, los comentaristas serios, ninguno va a decir que aquí está hablando directamente de la Virgen María. Eso todo el mundo lo admite, ¿no? Entonces vemos que ellos no dicen de que no tiene nada que ver, porque sería pues jugarse un poco el puesto, no voy a decir la cabeza, porque eso ya no, en los días que corren ya no es así, pero en todo caso dice que aquí no está hablando de eso, ¿verdad? Otra cosa es la tradición, cómo vaya la tradición, pero la Biblia aquí no dice nada de esto. Bueno, pues entonces no se trata de la Virgen María. ¿De quién pues está aquí hablando? ¿A quién se está refiriendo? Pues en definitiva lo que podemos ver es el pueblo de Dios sobre la tierra. Es decir, el Israel de Dios, es decir, el verdadero Israel. No tanto la nación judía, ¿verdad? La nación de los judíos, descendientes físicamente de Abraham, etc., ¿no?
sino el verdadero Israel. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? El verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo elegido. Entonces son los creyentes en el Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, el verdadero Israel. ¿Y eso por qué? Pues vemos, por un lado, que dio a luz el hijo varón. Este hijo varón, sin duda, ya lo veremos, está hablando del Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, pues Israel es el que trajo a Jesucristo en la carne. Es decir, Jesucristo pues es Dios hecho hombre y se hizo hombre de la nación de Israel. Entonces, sí, nació de María siendo virgen y entonces nació como hombre de Israel y pues es lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 9 acerca de Israel. En el versículo 5 dice que de Israel, pues de ellos son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo vino de los judíos, de los israelitas, en cuanto a la carne. Por lo tanto, vemos aquí se está simbolizando esto por medio de la mujer que va a dar a luz al hijo varón, a Jesucristo. Bien, pues entonces, ¿está hablando solamente entonces del Antiguo Testamento? ¿Está hablando solamente entonces del Israel del Antiguo Testamento? Pues ya veremos que no, porque en el siglo XVII vemos que también incluyen a los creyentes en Jesucristo. El siglo XVII, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, los creyentes en el Señor Jesucristo. Así, por lo tanto, vemos que el pueblo de Dios no es solamente entonces el pueblo de Israel, o como que si Dios tuviera dos pueblos, uno es Israel y otra la Iglesia. El verdadero Israel es el verdadero pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios es una unidad. Entonces decimos el pueblo de Dios sobre la tierra. Porque a veces hay comentadores que hablan de aquí que la mujer simboliza, es como si fuera la iglesia invisible o la iglesia ideal, ¿no? Ideal. Entonces, bueno, aquí está hablando de la encarnación. Entonces, aquí está hablando de que Jesucristo nació hombre, nació sobre la tierra, nació del Israel carnal. No, tomó de él su naturaleza humana. Y también vemos, por otra parte, que nos está contando aquí de las vicisitudes de este pueblo de Dios, que después va a ser perseguido por el dragón, que después el dragón le va a hacer la guerra. Esto es aquí, en la tierra. El dragón está haciendo la guerra a los creyentes aquí, en la tierra, no tanto la iglesia invisible o una forma ideal de la iglesia en el cielo. Entonces, está hablando del verdadero pueblo de Dios aquí en la tierra. La iglesia visible, pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Bien, pues entonces, acerca del pueblo de Dios, vemos aquí los atributos que se les da. Se le dice, nos lo presenta de una manera, en el versículo 1 dice que, como hemos dicho, vestida de sol, por un lado, con la luna debajo de los pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces está vestida de sol. Esto es una imagen, un símbolo para hablar de la gloria de Dios. La iglesia brilla con la gloria de Dios. En el Salmo 104, en el versículo 2, allí leemos el salmo que cantamos a veces, se nos dice que Dios se cubre de luz como de vestidura. Es decir, como que se viste de luz, de la luz del sol. Y en Apocalipsis, en el capítulo 10, el versículo 2, nos acordamos de que está hablando de un ángel que representaba al Señor Jesucristo. Entonces, estaba hablando allí del ángel que tenía en su mano un libro abierto. No, perdón, es el
el versículo 1, que decía que su rostro era como el sol. El rostro suyo era como el sol. Así, por lo tanto, vemos aquí está la Iglesia participando también, fijémonos hoy, increíble, ¿no?, de la gloria de Dios, participa de la gloria divina. Y después está esta frase que dice que ella también tiene pues a la luna debajo de sus pies y su corona, una corona de 12 estrellas. Entonces la luna es también un símbolo de su dominación, de su dominio, ¿no?, de su autoridad, como también, ¿no?, la corona de 12 estrellas, ¿no? No creo que hay que buscarle un significado pues mucho más allá, mucho más oculto de la luna o de las estrellas. Son, en todo caso, imágenes, son símbolos de su autoridad, de su dominio. Y hay un trasfondo en todo esto. En esta imagen está el trasfondo de lo que leemos en Génesis, en el capítulo 37. Y en el versículo 9 es el sueño que tuvo, nos acordamos, José, el hijo de Jacob. Entonces allí leemos que José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos y diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces vemos, aquí también está hablando de la luna y de las estrellas que se inclinaban, que se postraban ante José, y eso era un símbolo de que él iba a reinar, de que él iba a gobernar, del poder, de la autoridad de José que iba a tener en Egipto, la autoridad terrenal, ¿verdad?, en esta tierra, de gobierno, de autoridad. Y bien, pues alguien podría decir: ¿cómo es esto así? ¿Cómo es que la Iglesia tiene este poder o esta autoridad ahora, ¿no?, que gobierna, ¿no?, pues con esa autoridad de Dios, que la gloria de Dios brilla sobre ella? Bueno, pues es así, aunque no lo parezca. Es así, aunque no lo parezca. Y de hecho, pues, fijémonos que no es nada nuevo, porque en el Antiguo Testamento, pues Dios también había dado grandísimas promesas al pueblo que iba a gobernar, pues desde Egipto hasta el Éufrates, y que iba a tener un gobierno, un tiempo de gloria. Sin embargo, eso fue solamente a contados tiempos, ¿no?, en contados periodos de la historia de Israel. En el periodo del reinado de David o el de Salomón, pero normalmente el pueblo, digamos, que conoció muchas dificultades, ya sea por los ataques de los enemigos, ya sea por la apostasía, ya sea por la rebelión. Muchas dificultades. Es igual hoy en día. La Iglesia del Nuevo Testamento vemos, nos está hablando de este poder, autoridad que tenemos, esta gloria del Señor, pero sin embargo en muy contadas ocasiones a lo largo de la historia esto se ha visto así. Muy contadas ocasiones, tal vez cuando se llegó a convertir el emperador pues Constantino en el año 320 y pocos, ¿verdad?, después de Cristo, o en el tiempo de la Reforma, cuando se manifestó también la gloria de la Iglesia, ¿verdad? Pero fijémonos que lo normal es que la Iglesia en este mundo no manifieste o no se vea esa gloria que es suya, ese poder, esa autoridad es nuestra en todo caso, porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Nosotros somos reyes y sacerdotes, por lo cual nosotros somos reyes, ya lo somos. Ya somos reyes, ya reinamos, ¿verdad?, juntamente con Cristo. Pero esto todavía no se ve así. Es lo que nos dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 3, primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Allí nos dice Juan: nos dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es.
Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado que nosotros reinamos, porque aún no se ha manifestado plenamente el reino del Señor Jesucristo. Entonces, esto es también lo que aquí nos está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis, porque está hablando de que la mujer estaba con dolores de parto. Estaba con dolores de parto. Aquí está hablando del versículo 2 de la angustia del alumbramiento. Entonces, ahí nos está hablando entonces del dolor, del sufrimiento del pueblo de Dios, esperando que venga el reino de Cristo, que el reino de Cristo se manifieste. Él reina, pero el mundo todavía sigue en rebelión. A ojos, ¿verdad? A ojos, a simple vista no se ve, se puede decir así. Entonces estamos esperando. Y eso pues es también lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8. La tierra está con dolores de parto, pues esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros estamos también en este mundo, pues sufriendo mientras esperamos pues esta gloria que en nosotros ha de ser manifestada, la gloria del Señor Jesucristo. Bien, pues esto en cuanto a la primera gran señal, y vemos también en el versículo 3 la segunda señal en el cielo. También apareció otra señal en el cielo y dice: y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces está hablando entonces de un dragón. ¿Quién es este dragón? Bien, pues en este caso es más fácil, ¿verdad? Más fácil porque la misma escritura, este mismo capítulo nos lo dice. El mismo apóstol Juan, en el versículo 9 dice: y fue lanzada fuera el gran dragón. ¿Quién es? Pues dice: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el gran dragón, ¿quién es? El diablo, es Satanás. Bien, pues se utiliza aquí la palabra dragón, que el trasfondo de todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando aparece y habla del Leviatán, por ejemplo, en los Salmos, o en Job, ¿no? Este monstruo que está allí en el Antiguo Testamento simbolizando el diablo, las fuerzas del mal en el mundo. Bien, pues nos dice que es un dragón escarlata, rojo, sin duda, haciendo referencia a la sangre. Nos dice la Escritura en Juan, en el Evangelio de Juan, que él es el homicida desde el principio. Y él es homicida desde el principio, sobre todo, pues buscando acabar con la vida de los hijos de Dios. Se nos dice que él también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ya veremos pues que esto también tiene mucho que ver con lo que vamos a leer de las bestias, o de la bestia, o de las bestias. Aquí es del dragón, y en el capítulo 13, versículo 1, está hablando de la bestia. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya lo veremos, pero también tiene relación. Leemos el capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos cuernos 10 diademas. O en el capítulo 17 también, en el versículo 9, leemos: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, etc. Bien, pues entonces vemos que está hablando, en definitiva, del poder del diablo, ¿no? Entonces vemos que está utilizando este número 7, este número 10, para hablar de su gran poder. Su gran poder. Él no es todopoderoso, el diablo. El único todopoderoso es Dios. El diablo solamente puede actuar en la medida que Dios se lo permite, pero el diablo tiene gran poder, mucho más que nosotros simples hombres. Entonces, él de esta manera reina. Él reina también, y es lo que dice de sus 7 diademas. Él tiene autoridad, él tiene un reino, él tiene unas coronas, ¿verdad? Él reina. Es una gloria, un poder que es usurpado. Él lo hace en un mundo en rebelión en contra de Dios. Entonces él se pone en el lugar de Dios, pero
esa gloria que es usurpada, pero en todo caso ahí está. Él también tiene poder y Él también tiene una autoridad. Y nos habla también aquí acerca de su caída. El diablo no fue siempre el diablo. El diablo no fue creado malo por Dios, sino que él se rebeló en contra de Dios y él en su caída arrastró también a un gran número de ángeles que Dios había creado. Es lo que leemos en el versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí también es cierto que está retomando Juan lo que leemos en Daniel, el capítulo 8, el versículo 10. En Daniel 8:10, allí leemos, está hablando de un rey de antes de Jesucristo, del siglo III, un rey de Siria, ¿verdad?, llamado Antíoco Epífanes, que conquistó la tierra de Israel y que profanó el templo y que persiguió al pueblo de Dios y que, intentó hacer cesar el culto a Dios de Israel, ¿verdad? Y ahí se nos dice acerca de él que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces ahí está hablando de esa persecución que este rey llamado Antíoco Epífanes llevó a cabo. Entonces por eso algunos piensan que aquí está en el Apocalipsis 12, cuando habla de que el diablo arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo, está hablando aquí de una gran persecución, incluso de la gran tribulación. Pero creo que es mucho más preferible ver aquí, no esto en términos tan cronológicos, ¿no?, sino una descripción del diablo y también de su caída. La caída del diablo, la Biblia nos habla también de manera simbólica, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Allí está hablando del rey de Tiro, y entonces lo que allí está hablando del rey de Tiro, simbólicamente está hablando, vemos por lo que dice, también del diablo. En Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 12, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, vemos, ¿no?, el rey de Tiro no estuvo paseándose en Edén. Entonces está hablando aquí del diablo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Todas las piedras preciosas, dice. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, dice, querubín grande, vemos, aquí está hablando de un ángel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces Dios lo puso ahí, como querubín, como ángel protector. Dice, perfecto eras en todos sus caminos. Él no había pecado, el Dios no lo creó malo. Dice, perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en ti maldad. Entonces, dice, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos que Dios lo arrojó, y aquí está hablando que también él con la cola arrojó también a la tierra a otras tantas estrellas. Entonces aquí está hablando también no solamente de la caída de Satanás, sino también de la caída de los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión, que son los ángeles ahora impuros, los ángeles malignos que están también al servicio del diablo. Bien, entonces este dragón, el diablo, Satanás, vemos aquí tiene una actitud amenazante. En el versículo 4, la segunda mitad dice: el dragón se paró frente a la mujer
que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él estaba preparado para devorar y para acabar con el hijo de la mujer. Él estaba al corriente que el Hijo Jesucristo tenía que venir y él estaba haciendo todo lo posible para impedirlo. Podemos leer toda la historia del Antiguo Testamento, todas las dificultades que conoció el pueblo de Dios, todas las rebeliones, todas las apostasías, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como también la manera que tuvo el diablo para intentar impedir que Jesucristo viniera, ¿verdad?, a la tierra. Pero de una manera más especial, aquí está hablando también del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué ocurrió en el nacimiento de Jesucristo? Herodes intentó acabar con todos los niños varones de menos de 2 años en el área de Belén. Entonces él quiso acabar de esta manera también con Jesús, quitarle la vida, matando a todos los hijos varones que tendrían más o menos aproximadamente su edad. Sin embargo, él no pudo hacerlo porque Dios se lo impidió, y entonces nació el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vemos ese Salmo 2 que hemos leído. Jesucristo es Rey. Él reina sobre la Iglesia por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero Él también reina sobre sus enemigos, Él también reina sobre los que están en rebelión contra Dios, y Él lo hace, ¿verdad?, con vara de hierro para quebrarlos, ¿verdad? Esto que Él hace a lo largo de la historia, y eso que Él hará definitivamente en el último día, cuando Él venga a traer el juicio final a los vivos que queden entonces y también a los muertos que resucitan. Entonces Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, que reina con poder y gloria en todas las naciones de la tierra. Y entonces nos dice en el versículo 5 que su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces no está hablando aquí, vemos, o no lo menciona, de su muerte en la cruz, pasa directamente de su nacimiento a su ascensión. Fue tomado al trono de Dios. Allí Jesucristo, Él reina, sentado a la diestra del Padre. Allí pues está reinando, por supuesto, su muerte y su resurrección también están implícitas, están convertidas en todo esto que estamos aquí diciendo. Entonces está hablando de la victoria de Cristo. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo venció al diablo, y entonces Él está ahora sentado a la diestra y allí está ejerciendo el dominio y el gobierno en nombre de Dios. Bien, pues ¿qué podemos decir ya, en definitiva, en conclusión de todo esto? Pues vemos, hermano, que aquí se nos está hablando de este conflicto entre la mujer y el dragón, entre el pueblo de Dios, sí, y también el diablo. Es el conflicto entre Cristo y Satanás. Entre Cristo y Satanás. Aquí, hermanos, en definitiva, tenemos el cumplimiento de la primera promesa del Evangelio. Nada más caer el hombre en Edén, Dios le dio la promesa en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15. La promesa que dio a la mujer que había pecado, que de ella vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente que la había tentado a ella y a Adán, por lo cual ellos cayeron en pecado, la serpiente antigua que es el diablo. Entonces le dio la promesa, versículo 15: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, que es el descendiente. Está hablando aquí entonces de Jesucristo, entre tu simiente y la simiente suya, bueno, la simiente de la mujer, ¿verdad? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, la simiente, el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que la serpiente intentará siempre dañar al descendiente Jesucristo, pero es el Señor Jesucristo quien le aplastará la cabeza. Entonces, sí, el diablo pues dañó, sí, y hizo dolor al Señor Jesucristo,
en los tiempos de su encarnación, la referencia también a los dolores de la muerte en la cruz, que Él tomó voluntariamente, ¿verdad? Él experimentó, Jesucristo, los dolores del infierno en la cruz. Pero Cristo, vemos, rompe la cabeza, aplasta la cabeza al diablo. Entonces, esta es la lucha espiritual que atraviesa toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, aparte de esto, encontramos en el Romanos capítulo 16, en el versículo 20, dice, es una promesa que da el apóstol Pablo también, o Dios, por medio del apóstol Pablo, a los romanos, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí hay también esta referencia, esta promesa. Aplastará bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque el diablo fue aplastado bajo los pies del Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí esta lucha entre el diablo y Cristo. Entonces, si uno es de Cristo, no da que extrañar, no es de extrañar que estemos pasando por dificultades en este mundo. No es nada de extrañar. El mismo apóstol Pablo dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 13, allí dice, hijitos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis, no es de extrañar si el mundo os aborrece. Lo extraño sería lo contrario. Si sois verdaderamente creyentes, lo extraño es que el mundo os aplauda, que el mundo pues esté a favor de vosotros u os favorezca. Lo extraño sería eso. Si uno es creyente, no es de extrañar la oposición y hasta la persecución del mundo. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cuáles han de ser nuestras expectativas en esta vida como creyentes? ¿Cuáles han de ser nuestras expectativas en la vida? ¿Triunfar en esta vida? ¿En el mundo? ¿En este mundo? ¿Triunfar en este mundo que todavía está en rebelión contra Dios y está sometido al diablo? ¿Triunfar, que esto es lo que todo el mundo quiere? ¿O servir a Cristo? Servir a Cristo, obedecer a Cristo, mantener la palabra del testimonio de Cristo y, pues, sí, en definitiva, ser siervos de Él. La segunda palabra, pues, vemos que en este conflicto los creyentes recibimos también la ayuda de Dios. Versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días va a estar sustentada en el desierto. 1260 días es también el tiempo de la persecución. En el capítulo 11, versículo 2, habla de 42 meses, que son también 3 años y medio. Todo el tiempo de la persecución, todo el tiempo de la dificultad, todo el tiempo de la gran tribulación, el Señor va a sustentar a su iglesia. Y lo hace en el desierto. Vemos qué importante también el desierto, el lugar donde Dios condujo a su pueblo después de liberarlo de Egipto, 40 años. Allí, ¿qué ocurrió en el desierto? Dios lo estuvo sustentando con maná. Dios lo estuvo sustentando con pan del cielo. Allí en el desierto no había comida. El Señor se la procuró. Es así también cuando vemos en el tiempo de Elías. El Señor también estuvo en ese tiempo de escasez. No había comida. El Señor estuvo sustentando de manera milagrosa a Elías, ¿verdad? Entonces vemos, está hablando que el Señor protege a su pueblo. Tenemos la oposición del mundo, pero tenemos también la protección y el sustento de Dios. El Señor preserva a su pueblo, lo guarda en el tiempo de la aflicción y de la tribulación, especialmente en el tiempo de la persecución y de la tribulación. Entonces vemos, el Señor nos lo dice esto ya de antemano, ¿para qué? Para que no temamos, no tengamos temor.
lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 13, dice, el versículo 5, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre, a instigación del diablo, nos puede hacer cosas, pero no hemos de temer porque el Señor es nuestro ayudador. El Señor pues tiene preparado un lugar y tiene pues también preparado una manera para sustentarnos y preservarnos. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso es nuestro defensor y Él tiene preparadas grandes cosas para su pueblo. Tiene pues preparadas cosas que el ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han subido al corazón de los hombres. El Señor tiene preparadas cosas que nadie se lo podía haber imaginado, ni en las mejores películas de Hollywood, ni en las mejores novelas, ¿verdad? No. El Señor tiene preparadas grandes cosas que solamente se las muestra a sus hijos, solamente a ellos, y solamente en esos periodos de dificultad. Entonces, vemos, se puede hablar mucho de ello, pero lo mejor es verlo, es ver esta provisión y esta protección del Señor. Y para verlo, lo que hay que hacer simplemente es creer en el Señor Jesucristo, confiando en Él, en su sacrificio perfecto, y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, servirlo a Él. No andando en la corriente de este mundo, que va a la perdición. La puerta es grande, y por ella van muchos a la perdición, sino por la puerta estrecha, la del arrepentimiento, y la de la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación, para preservación del alma. Entonces, es de esta manera como el Señor nos mostrará y mostrará a su pueblo pues cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios sea, hermanos. El Señor bendiga su palabra. Amén.